Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Stephen Hawking, la mente que desafió al universo. Stephen William Hawking nació el 8 de enero de 1942 en la ciudad inglesa de Oxford, exactamente 300 años después de la muerte de Galileo Galilei. Una coincidencia histórica que muchos señalarían más tarde como una curiosa ironía del destino, aunque en aquel momento no parecía haber nada extraordinario en aquel niño de cabello revuelto, voz suave y mirada inquisitiva que crecía en una familia donde los libros ocupaban más espacio que los muebles y donde el pensamiento crítico era una forma natural de convivencia. Sus padres, Frank e Isobel Hawking, eran personas intelectualmente brillantes, pero económicamente modestas. Su padre era un investigador médico especializado en enfermedades tropicales y su madre había estudiado filosofía, política y economía en Oxford, algo poco común para una mujer de su generación. La casa familiar era caótica, llena de discusiones intelectuales, silencios reflexivos y experimentos improvisados, un entorno que estimuló tempranamente la curiosidad de Stephen, aunque paradójicamente no destacó como un estudiante prodigio en sus primeros años escolares. De hecho, uno de los datos menos conocidos de su infancia es que Stephen Hawking nunca fue el primero de su clase y durante mucho tiempo fue considerado un alumno promedio, incluso algo desordenado, más interesado en desmontar objetos y construir artefactos improvisados con piezas recicladas que en seguir métodos académicos tradicionales. Sus compañeros lo apodaban Einstein, no porque sobresaliera académicamente, sino por su aire distraído y su tendencia a perderse en pensamientos abstractos mientras el mundo seguía su curso. Sin embargo, detrás de esa aparente normalidad se escondía una mente extraordinariamente poderosa. Stephen posee una capacidad poco común para visualizar problemas complejos en su mente, resolviendo ecuaciones y modelos físicos sin necesidad de escribirlos paso a paso, una habilidad cognitiva asociada a inteligencias muy elevadas. Aunque nunca se le realizó una prueba oficial de coeficiente intelectual, algo que él mismo consideraba irrelevante, los neurocientíficos y colegas que trabajaron con él coinciden en que su capacidad de razonamiento abstracto, memoria conceptual y pensamiento espacial lo situaban en rangos excepcionalmente altos, comparables a los de los mayores genios científicos de la historia. A los 17 años ingresó en la Universidad de Oxford para estudiar física, una elección que no fue del todo romántica, sino pragmática. Hawking confesó en varias ocasiones que eligió esa carrera porque era la que requería menos horas de estudio formal, confiando plenamente en su talento natural para comprender los principios fundamentales del universo con rapidez asombrosa. Esta confianza no era arrogancia, sino una comprensión temprana de sus propias capacidades cognitivas. Durante sus años en Oxford desarrolló otra faceta poco conocida de su personalidad, un sentido del humor seco, irónico y a veces provocador, que lo acompañaría toda su vida. Le gustaba desafiar la autoridad intelectual, cuestionar supuestos establecidos y ganar debates no con volumen, sino con precisión lógica. Terminó la carrera con honores y fue aceptado en la Universidad de Cambridge para realizar su doctorado en cosmología, el campo que acabaría definiendo su legado. Fue allí, en Cambridge, cuando su vida dio un giro radical e inesperado. A los 21 años comenzó a notar torpeza en sus movimientos, caídas inexplicables y dificultades para hablar con claridad. Tras una serie de pruebas médicas, recibió el diagnóstico devastador: esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa progresiva. Los médicos le dieron una expectativa de vida de apenas 2 años. Este momento marcó profundamente a Hawking, pero no de la manera que muchos podrían imaginar. Lejos de caer en la desesperación permanente, Stephen entró en un estado de reflexión silenciosa que redefinió su relación con el tiempo, la ambición y el conocimiento. Él mismo diría más tarde que al sentir que el futuro se acortaba,
cada día adquirió un valor inmenso y decidió dedicar su energía a resolver los problemas más fundamentales del cosmos. Un dato poco difundido es que durante los primeros años tras el diagnóstico, Hawking atravesó una depresión profunda, apenas hablaba y se aislaba emocionalmente. Fue su relación con Jane Weil, una joven estudiante de lenguas, la que lo ayudó a recuperar el deseo de vivir y crear. Jane se convertiría en su esposa, cuidadora y sostén emocional durante décadas, aunque su relación estuvo marcada por enormes desafíos físicos, psicológicos y afectivos. Contrario a la creencia popular, Stephen Hawking realizó muchos de sus descubrimientos más importantes después de perder casi por completo la movilidad, demostrando que su mente permanecía intacta, incluso afilándose con el paso del tiempo. Su cerebro, no afectado por la enfermedad, compensó la pérdida corporal con una intensidad intelectual casi sobrehumana. En los años 60 y 70, Hawking revolucionó la cosmología moderna al demostrar junto a Roger Penrose que el universo tuvo un origen singular, el Big Bang. Más tarde, desarrolló uno de los conceptos más fascinantes de la física moderna, la radiación de Hawking, una teoría que afirmaba que los agujeros negros no son completamente negros, sino que emiten energía y eventualmente pueden evaporarse. Este descubrimiento fue tan radical que incluso Albert Einstein habría quedado sorprendido. Sin embargo, Hawking lo presentó con una calma casi desarmante, como si simplemente estuviera señalando algo obvio que el universo llevaba siglos esperando que alguien notara. Un aspecto poco conocido es que Hawking disfrutaba enormemente de la cultura popular, incluyendo series de televisión, ciencia ficción y humor absurdo. Participó en episodios de Los Simpson, Star Trek y The Big Bang Theory, no como una estrategia de fama, sino porque creía profundamente que la ciencia debía ser accesible y divertida y humana. Su libro, Una breve historia del tiempo, publicado en 1988, se convirtió en uno de los mayores fenómenos editoriales de la historia, permaneciendo más de 4 años en la lista de los más vendidos, aunque irónicamente muchos compradores confesaban no haberlo terminado. Hawking bromeaba diciendo que el libro era comprado más que leído, pero defendía su importancia como puerta de entrada al pensamiento científico. A pesar de su fama mundial, Stephen Hawking mantuvo una postura humilde frente al conocimiento. Solía repetir que la verdadera inteligencia no reside en saberlo todo, sino en reconocer lo poco que comprendemos del universo. Para él, el misterio no era una amenaza, sino una invitación permanente. Murió el 14 de marzo de 2018 a los 76 años, otro guiño del destino, el día de Pi, número infinito que simboliza la eternidad matemática. Su legado no es solo científico, sino profundamente humano, la demostración de que la mente puede trascender cualquier límite físico, que la curiosidad es más poderosa que el miedo y que el universo, por vasto e incomprensible que sea, siempre está dispuesto a revelarse a quienes se atreven a hacer las preguntas correctas. Stephen Hawking no solo explicó el cosmos, se convirtió en una prueba viviente de que el espíritu humano puede desafiar incluso la entropía misma.